Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo estoy viendo que se están conectando, por acá en el chat ya nos están diciendo de dónde se están conectando: Guatemala, Ciudad de México, El Salvador, Perú. Muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el día de hoy. La verdad es que hoy estamos muy felices porque, bueno, para empezar, este ya es la última sesión del año. Oficialmente este año ya terminamos con todas nuestras sesiones de educación. Entonces esperamos que de verdad todas estas les hayan sido de mucha, mucha ayuda, apoyo. Cuéntenme por acá quienes se han estado conectando con nosotros cada martes, quienes cada martes aquí están. Y bueno, el día de hoy no estoy sola porque pues realmente queremos despedirnos de esta última sesión en el año, y está conmigo Cris y Leo. ¿Cómo están, chicos? Hola Anita, muy buenas tardes a todos. Muy bien, muchas gracias. Como tú lo dices, felices de cerrar con este tema y esta clase este año de educación que ha sido bien, bien productivo, ¿no? Hemos tenido temas de negocio, de productos, de mascotas, de niños, de adultos, de mujeres y de verdad que todo este calendario tan bien nutrido, muchas veces por solicitud de los mismos líderes, me llena el corazoncito de mucha felicidad porque son muchos temas los que hemos abarcado. Entonces, bien, feliz Anita de darle inicio a esta última charla de clase de educación del año. Totalmente. Sí, ¿Tú qué tal, Leo? bien, bien, como lo decía Chris, hemos recorrido por muchos temas durante todos estos martes, temas de salud, temas de negocio. Yo estoy seguro que han sido súper enriquecedores y hoy es un buen día, un buen mes, ¿verdad? Para echar la mirada para atrás y ver todo lo que hemos transitado en este año, todos los proyectos, todas las metas, todo lo que hemos crecido y todo lo que hemos aprendido. Y por qué no tomarnos un segundo para agradecer, ¿verdad? Agradecer a todos esos expositores que vinieron con su mejor material, con su mejor entusiasmo, que trajeron su experiencia a la mesa, que trajeron temas interesantes y que nunca escatimaron con decir no, o sea, siempre dijeron sí, siempre quisieron apoyar. Yes. Y nos hemos unido, hemos compartido con líderes de diferentes partes de esta hermosa región en donde hemos aprendido muchísimo. Entonces, yo de mi parte, feliz de haber compartido con todos ustedes durante este año, de haber aprendido, porque al final somos aprendices de los estos líderes tan maravillosos. Y hoy para cerrar, tenemos un gran tema que una gran líder junto con su hija han preparado con muchísimo cariño para cerrar el año. Y yo estoy feliz porque yo, que soy un adolescente apenas, voy a aprender muchísimo. Entonces, de verdad que el tema va a estar muy bien para mí. Totalmente, Leo. Y algo muy importante y que queremos que tomen en cuenta realmente es que, bueno, tenemos hoy a nuestra líder diamante, Ingrid Herrera. Ella es una diamante de aquí de México, pero además está aquí con Sofi Contreras, quien es su hija. Ella tiene 18 años y ha transitado toda esta etapa de la adolescencia con los aceites de doTERRA. Bueno, ya ella nos platicará más a detalle, pero vamos a poder vivir ambas perspectivas, tanto la de Ingrid como mamá, como especialista, como conocedora, y también de Sophie de primera mano como una adolescente que transitó toda esta situación. Entonces, Ingrid, Sophie, bienvenidas. Este es su espacio. Muchas gracias chicos. De verdad, gracias por darnos a Sofía y a mí este espacio que debo decir con absoluta honestidad y humildad que realmente quien lo pidió fue Sofía, porque sabe perfecto sobre las necesidades que tienen hoy los jóvenes y aquí estamos, ¿verdad, Sofía? Sí, más que nada es para dar la oportunidad de dar a conocer todo el proceso de ser un adolescente y pues entender un poco más la mente en esa etapa. Es correcto. Y antes de empezar, me gustaría que escogieran alguno de sus aceites. Sofía ya usó el suyo, yo escogí Reclaim para transitar con confianza y con seguridad esta prueba. Y entonces les recomiendo que para que se abran al tema, a la información, lo puedan poner en la nuca, atrás de las orejas, en el cuello, en la garganta. Respiremos profundo y abramos nuestras mentes, nuestros corazones para escuchar esto que es tan importante. Este mensaje va a ser de alta contribución a todos aquellos que coincidimos con adolescentes o que son adolescentes.
Sophie le gustó este título del caos a la calma porque es justo lo que ha sucedido en este transcurso de su vida. Desde los 5 años usa los aceites esenciales y ha sido acompañada en cada una de las etapas. Y el día de hoy vamos a contribuir con ustedes. Hoy queremos hablar de algo real, lo que pasa emocionalmente en la adolescencia y cómo acompañar sin invalidar ni controlar lo que ellos sienten. No venimos a decirles que todo en esta etapa está mal o que lo han hecho mal o que se ha manejado de forma inadecuada. Venimos a decirles que esta etapa es muy, muy intensa y muy dramática también y que necesitamos mucho apoyo. ¿Por qué hablar de la adolescencia hoy? Pues porque no es un drama, como dice Sophie, es un sistema nervioso en desarrollo viviendo en un mundo hiperestimulado que ninguno de nosotros los adultos ha vivido, que no sabemos, no conocemos la presión a la que ellos están sometidos porque es un mundo completamente diferente al de nosotros. ¿Es cierto, mami? Sí, a veces hay momentos en donde sentimos mucho por cosas que ni al caso, ¿no? Y que como años después, como que lo pones así, pues, te pones a pensar y te acuerdas y dices, ay, no era para tanto, pero en ese momento era algo tan intenso que no sabías ni cómo decírselos y entonces actuabas de una forma muy fea, la verdad. Sobre todo yo, siendo una persona que siempre ha sido muy, muy fuerte y muy de querer enojarme por todo porque no sé cómo expresarme. Fue una etapa muy, muy, muy complicada. Y no es porque no queramos decirles, sino es porque nosotros ni siquiera sabemos qué es lo que está pasando. ¿Cómo se vive por dentro esto, Sophie? Los pensamientos son muy rápidos. ¿A qué se refiere con pensamientos rápidos? Es que en un momento yo puedo estar pensando en 40 cosas diferentes que no tienen nada que ver entre sí, pero por alguna razón yo les encuentro un punto en el que todo tiene sentido y entonces yo estoy mal y todos los demás están bien. Y, o al revés, porque también hay personas, hay muchos adolescentes que les pasa al revés, que tienen tantos pensamientos que creen que ellos tienen la razón y que los demás no. Entonces depende mucho de la personalidad, pero generalmente nosotros pensamos demasiado, más de lo que deberíamos. Y eso hace que nosotros sintamos muy intensamente. Como tenemos tantas cosas en la mente, ya no sabemos cómo controlar ni nuestros pensamientos, ni nuestras acciones, ni nuestra forma de hablar, ni nuestra forma de pensar, ni de sentir. No tenemos idea de qué estamos haciendo con nuestra vida, la verdad. Eh, y con eso también viene la comparación, porque entonces si yo siento que no estoy haciendo lo suficiente o no estoy siendo, no estoy cumpliendo con lo que mis papás me dicen o no estoy cumpliendo con lo que tienen mis amigos como expectativa o no les estoy dando todo lo que necesitan a todo el mundo y no les estoy solucionando la vida, pero otra persona en internet sí lo está haciendo, entonces me siento menos porque no estoy haciendo lo que yo debería de estar haciendo, aunque no sea nuestra responsabilidad. Y por lo mismo queremos hacer todo bien, pero pues eso nos agota más que ayudarnos, porque realmente no podemos ser perfectos y no podemos ser, pues, como se dicta, ¿no? En todos lados. Y pues no es por exagerar, ¿no? Es que todo en esta etapa se siente mucho. El reto uno que se vivió en este paso de la adolescencia fue la ansiedad. La ansiedad no siempre se ve como miedo, se ve como enojo, como silencio, aislamiento, cansancio constante. Y como adulto a veces te desesperas porque dices, ya por favor deja de dormir o quiero que me digas lo que está pasando o y lo único que generalmente hacemos es aislarlos todavía más. Y muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo calmarla y como les decía hace rato, o sea, yo soy una persona que cuando siente mucha ansiedad o se siente muy presionada, su primer instinto es enojarse, ¿no? Y dejar todo y de vez en cuando, la verdad, hacer berrinche, porque es mi forma como de dejar ir esas emociones tan intensas y mis papás lo han entendido como con el tiempo y ya sabemos cómo manejarlo, pero hay muchos que prefieren hacer otro tipo de cosas
Y no es porque estén exagerando y no es porque sean unos amargados, sino porque, eh, no sé, sean groseros, sino simplemente porque no tienen idea de cómo canalizar lo que están pensando y lo que están sintiendo. Y necesitan a alguien que los guíe y que sientan que está cerca y que pueden confiar en ellos. ¿Qué sí ayuda cuando hay ansiedad? Estar presente, calladito, presente. Rutinas muy simples en donde no haya un desgaste constante con nuestros adolescentes. Algo que ayude a bajar ese ruido que tienen dentro del cuerpo. Y cuando bajan ese ruido, pensar se vuelve más fácil. Para nosotros, el haber tenido las cápsulas de Adaptive, porque justamente empezamos la adolescencia en la pandemia, fue algo maravilloso. Y el Adaptive en difusor o el touch en las muñecas, en el pecho, fue un gran elemento. Para mí, los difusores, tengo más de 10 difusores en esta casa, era poner los difusores 24/7 con diferentes aceites en donde siempre estaban presentes Adaptive, Serenity, Balance o Copaiba, cualquiera de esos o con alguna otra mezcla. Estos productos no es que nulifiquen la ansiedad, le ayudan al sistema nervioso a reconocer la calma y esto te da la oportunidad, nos da la oportunidad, tanto a nuestros hijos como a nosotros, de pensar y de entonces encontrar un punto medio para que sea mucha más paz. ¿Qué señales de ansiedad puedes encontrar en los adolescentes que se enojan muy fácil, que están desmotivados, que no quieren nada, que se meten en su cuarto o están contigo y están hasta con caras y cierran sus brazos, se la pasan dormidos o no pueden dormir, todavía todo el tiempo tienen pensamientos repetitivos? Para que decidan es desesperante porque nunca toman una decisión, les duele mucho la panza o traen un nudo en la garganta y se enferman constantemente de la garganta y se critican muy feo y todo el tiempo. No voy a ser capaz, no lo voy a lograr, mejor ni lo intento, ya lo dejo así. Y cuando empiezas a escuchar esto, quiero que entiendas que no debes molestarte. Son señales que te está dando tu hijo o tu hija de ansiedad en su vida. El reto 2 es no soy suficiente. No saben cómo nos bloquea esto a Luis y a mí, porque decíamos, si nosotros no estamos poniendo un objetivo o una meta, ¿por qué no eres suficiente si es lo que tú deseas? Y no es baja autoestima, es una autoexigencia que sale de nuestras manos porque así es como ellos se sienten. Exactamente, o sea, por lo mismo, por lo que hablábamos hace un momento, todos queremos ser perfectos y nos comparamos con gente que finge tener una vida perfecta y sin errores, y a nosotros querer crecer sin, o sea, como ser esta persona ejemplar y después saber que no estamos haciendo lo suficiente o que tienen, no sé, digamos en la escuela, están esperando que yo saque 10 en todo, pero saco 9. ¿No? Y entonces yo digo, no, pues entonces ya no valgo porque no estoy cumpliendo con lo que me están pidiendo. Y entonces ya no puedo ser la persona que yo quiero ser, ¿no? Y nos bloquea eso porque no tiene por qué ser así, pero nosotros lo sentimos así. ¿Cómo se siente esta presión? Comparación constante, un terror, porque no es miedo, es terror a decepcionar a quienes te rodean, a tus papás, a tus tíos, a quien tú crees que le importas. Son perfeccionistas y se bloquean muchísimo. Y por fuera podría ser pues lo mismo, ¿no? Son unos amargados o no es una persona muy determinada o es una persona muy tímida, pero es muy probable que esa persona por dentro esté agotada de tener que hacer todo perfecto, de tener que, pues, de ellos pensar que tienen que ser esa persona ejemplar para todos. Y para ello, aquí están mis armas secretas. En los difusores, como yo les decía, hacía diferentes cócteles, bergamota, incienso, elevation y naranja, los combinaba, sí, combinaba mezclas, y de manera tópica, rosa y magnolia. La rosa, afortunadamente, nos hemos ganado la rosa de 5 mililitros por inscripciones y entonces Sofía incluso llegaba a hacerse cápsulas. Ella buscaba dentro de la caja y de los aceites con lo que nosotros dábamos en las clases porque escuchaba todo esto.
a través de la rosa cómo subir su frecuencia para poder estabilizarse emocionalmente. Si no tienes la rosa de manera en 5 mililitros, deja un rolón de Rosa Touch cerca, porque esto le va a ayudar a tus hijos a poder encontrar esa estabilidad, la fuerza y subir su frecuencia. El reto 3, una sobrecarga emocional. No es flojera, no es que no quieran hacer nada, es una saturación. Por lo mismo, por querer cumplir con las expectativas que nos pone el internet, como el Instagram, como el TikTok. eh, o sea, es que hay tantas cosas actualmente, incluso las películas, muchas de ellas nos dicen, por ejemplo, las relaciones amorosas tienen que ser así. Y entonces si tienes un novio o una novia y ellos no cumplen con la expectativa que viste, entonces no son lo suficientemente, no quiero decir funcionales, no son perfectos. Y entonces como no son perfectos, pero tú sientes que tú sí estás cumpliendo con la expectativa de esta película, entonces no puede ser mi novio o no puede ser mi novia porque no lo cumple, ¿no? Igual con los amigos, igual con mi aspecto físico, con cómo se tiene que ver mi cuerpo, cómo se tiene que ver mi cara, cómo se tiene que ver mi cabello, cómo me tengo que vestir, cómo tengo que pensar, ¿no? Porque también las redes sociales se han vuelto un lugar en donde hay mucho debate sobre muchos temas muy polémicos. Y entonces un día puedes hablar de un tema súper polémico y ver una parte que está a favor y al día siguiente ver una parte que está en contra. Y entonces dices, bueno, sí, le creo esta parte, ¿no? Y al siguiente día es, bueno, le creo esta parte. Y entonces es como no poder del todo agarrar algo y decir, sí, esto es mío. Es abrumador porque están bombardeados de mucha información. Antes nosotros estábamos bombardeados de información de la gente con la que estábamos en la escuela, o nuestros primos, o nuestros amigos. Hoy están bombardeados por miles de personas en las redes sociales que están subiendo información y que los saturan. A nosotros nos funcionó mucho, pero muchísimo usar la melisa. Puedes utilizarla de manera sublingual o Sofía se lo ponía en esta parte de la mano y lo chupaba. Tuvimos un evento en donde Sofía les platicará un poco más adelante, en donde estaba completamente bloqueada y necesitaba estar en sus 5 sentidos. La melisa fue nuestra última opción y fue maravilloso. Nunca me imaginé el poder antiansiolítico que podía tener un aceite esencial como la melisa. El Adaptive, tanto en cápsula como en aceite, la bergamota, menta, limoncillo, Deep Blue, todos estos aceites les ayudan a liberar ese peso extraordinario que tiene su corazón, su mente, su espalda, liberarse del dolor, sentirse ligeros, limpiar esa bruma que los hace sentirse confundidos y poder tomar decisiones y seguir adelante. Ahora no les voy a decir que es de manera inmediata, pero sucede. Y si nosotros de verdad los acompañamos en este proceso, va a ser mucho más sencillo, porque todo se siente multiplicado. El cerebro no termina de desarrollarse. Las emociones se sienten de 3 a 5 veces más intensas. Están construyendo en quiénes son, su identidad. Hay una comparación diaria en las redes sociales de yo seré capaz, yo me veré así, yo soy tan inteligente, yo soy tan popular y además la presión emocional nunca había sido tan alta. Por eso hago este llamado. Nosotros los adultos no tenemos ni idea de lo que ellos están viviendo. Por eso tenemos que ser una compañía, algo que de verdad sume. Sofi, ¿qué necesitan ustedes los adolescentes de nosotros los adultos? Que no minimicen lo que estamos diciendo. Yo sé que muchos papás que estén aquí presentes, a lo mejor en este momento están pensando en tantas cosas que les ha dicho su hijo adolescente que dicen, ay, pero qué exageración. Sí, es una exageración, pero para tu hijo o para tu hija, de verdad, es como si todo el peso del mundo estuviera en sus hombros y si esa cosa o ese momento o lo que sea que lo haya alterado, lo tiene tan mal, o sea, si tú llegas y le dices, ay, no es para tanto, para él es como, pero es que, ¿cómo? Y entonces empieza como un momento en donde ya no sé si te puedo contar las cosas porque tú me estás diciendo que no es importante. Y como no es importante,
ellos sienten que como no está permitido decir que yo me siento mal por esto, porque es una tontería. No necesitamos que alguien nos diga, tal vez no como, ay, sí, no sé qué, no, o sea, a lo mejor sí decirnos como, ok, pero ¿por qué crees que fue así? ¿No? No dejarlo como ahí como, ay, no es importante o es muy, muy importante, sino dejarlo en un punto medio en donde es, ¿por qué crees que fue? ¿No? Y entonces en ese momento ayudas a que tu adolescente diga, no, pues a lo mejor y no fue tan grave. O como que lo aterrice un poco más. Que nos escuchen sin corregirlo, lo mismo. O sea, hay muchas veces en donde pues los adultos como que se desesperan porque dicen, es que, ¿por qué no? Y entonces intentan corregir o intentan eh, como dar una solución cuando lo único que necesitamos es que nos escuchen y nos digan, pero ¿por qué? ¿No? O sea, como que nos den ese espacio y ese momento para nosotros poder decir, ok, tal vez no fue tan grave. O a lo mejor decir, es que para mí es muy grave y encontrar una forma en la que ellos puedan solucionar eso que tanto los está alterando y que nos acompañen sin controlar. ¿A qué nos referimos con sin controlar? Es, como hace rato les estábamos diciendo, sí, hay mucha comparación por las redes sociales, pero no por eso significa que hay que quitar todo el internet, hay que quitar todo y hay que quitar los estímulos porque entonces mi hijo piensa que es perfecto y expectativas. No, porque al final los estímulos están por todos lados y si no quieres que tu hijo tenga estímulos, pues no tendrán que salir. Entonces, eso está muy complicado y como ya están expuestos a los estímulos, si se los quitas, va a ser una pelea terrible. Entonces, realmente lo que necesitan es lo que les dije al inicio, que los escuchen, que les digan, ok, pero ¿por qué lo crees? ¿Qué fue lo que te hizo sentir así? No tratar de imponerse y no tratar de arreglarnos la vida y no intentar de decir, pero es que yo tengo experiencia en esto y pues no, no, o sea, nada que ver. No decir, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Y darnos esa oportunidad de darnos cuenta de que tal vez no es tan importante como nosotros pensamos. Es validar lo que están sintiendo. Es, veo que para ti ha sido muy importante lo que está sucediendo o lo que tú estás sintiendo. ¿Cómo puedo acompañarte en este proceso? ¿Puedo hacer algo por ti? Y en ese momento ellos bajan barreras y tal vez hasta puedan emocionalmente sacar lo que les está pasando y liberarse. doTERRA, en qué entró. Yo sé que los aceites y los suplementos de doTERRA no resuelven las emociones, pero ayudan al cuerpo a regularse. Y cuando el cuerpo baja el estrés, la emoción se vuelve más manejable. El doctor de mis hijas nos decía que cuando hay problemas en la nutrición, las emociones se desbocan. Y es por ello que es tan importante suplementarse. ¿Cómo van a ayudar los aceites esenciales en los adolescentes? Nos ayudan a regular el sistema límbico, apoyan en procesos de estrés, sueño y concentración. Es una opción segura y natural que no te tiene que preocupar porque no provoca adicción, no hay efectos secundarios negativos, no va a provocar un daño en tus hijos ni en su medio ambiente. Va a ayudarte a reforzar rutinas positivas a nivel emocional y también me atrevería a decir mental, y da sensación de autocuidado y autonomía. No saben lo bien que se siente como mamá cuando tus hijos ya llegan directamente a la caja de los aceites o utilizan los suplementos sin que tú se los tengas que decir, porque ya hay una rutina hecha que para ellos es muy sencillo y que les ha dado confianza y valor. Aquí les dejamos una rutina que pudiera ser de contribución para ustedes, que durante la pandemia en muchos sentidos la utilicé. No les voy a decir que durante la pandemia mis hijas lo hacían de manera directa, pero hoy día ya es algo que es mucho más sencillo. En las mañanas, en los difusores, les dije que teníamos como 10 difusores, voy poniendo diferentes mezclas y la menta y la naranja en la cocina, que es donde nosotros desayunábamos, me ayudaba mucho a que despertaran bien, a que se enfocaran, a que se quitaran el peso emocional que estaban teniendo en ese momento. El Adaptive se lo untaban, se tomaban las cápsulas de Adaptive, que yo sé que no hay en México, pero las mandamos traer porque son muy buenas. Y
cuando viven con tanta tensión, los músculos, los ligamentos, además de que están en crecimiento, se tensan y duelen. Entonces, la barra de Deep Blue es maravillosa y te ayudan, están en una etapa en la que no quieren que los toques. Entonces, cuando les pones la barra de Deep Blue, te permiten tener otra vez este contacto y vuelve a haber esta comunión entre hijos y padres. Por las tardes puedes ponerles, yo te diría, darles un aromatouch de mano con el balance. Si no, pues ponlo en el difusor junto con bergamota y peace. Si te dan la oportunidad, pues ponle bergamota en el pecho. Si estás en un lugar donde hace mucho sol, acuérdate que es fotosensible. Y en las noches, yo cambio las mezclas y voy poniendo aceites que sé que les van a ayudar a relajarse y a dejar pasar el día. Sofía se activa con las flores, entonces con Sofía tengo que utilizar cítricos, pero con Ana María con las flores descansa. Aquí les estoy poniendo una de las opciones más populares, que es lavanda y magnolia en el cuello para que se relajen y entiendan que tienen que tratarse con compasión. La barra de Serenity, que es una cosa impresionante porque nuevamente vuelves a hacer contacto con tus hijos y los relajas y puedes poner Serenity en el difusor. El LLB diario, de verdad, si sus hijos ya tragan, hagan la prueba. Gracias al LLB supimos que por bajas en la nutrición, ellas tenían procesos ansiosos y esto nos lo dijo su médico. En el momento en el que LLB estuvo presente en su vida desde los 11 años, si no me recuerdo, 9 años, todo se ha ido controlando y autorregulando. Sofía, que empezó mucho más chiquita, es la más alta de las tres, tiene un rendimiento escolar impresionante, ha podido ayudarse en este proceso, a pesar de su alta sensibilidad, porque es artista, a regular sus emociones y entender lo que está pasando con ella. Cuando se agotó el LLB, vino una baja a nivel emocional muy notable y dijimos, a partir de este momento jamás puede faltar el LLB diario en esta familia. Y las cápsulas de Adaptive cuando hay crisis, ténganlas porque de verdad nos sacan adelante. Las técnicas como papás que podemos ofrecerles a nuestros hijos es la técnica de aromatoch corporal. A mí nunca me han negado, me han dicho que no mis hijas a un aromatoch corporal o a una aromatoch de mano. Y el SOC emocional, hormonal, el del perdón y chi, les va a ayudar a estos momentos en donde sientes que se está desbocando el caballo, que ya no hay por dónde, ofréceles un SOC. Si en ese momento es un no, ve qué aceites son los que se necesitan en el emocional, en el hormonal, en el perdón, en el chi, ponlos en el difusor o haz una mezcla para hacer un aromatizante o haces un spray y se lo pones en los zapatos, adentro de los zapatos para que cuando se los pongan su piel lo absorba. Tenemos muchas herramientas para poder ayudarlos. Y un tema importante es la autonomía adolescente, ¿verdad, Sofi? Ujú. Tener una herramienta, que en este caso serían nuestros aceites, es como darnos algo para nosotros volver a tener el control de nosotros mismos. Es como, es como una manera de nosotros poder contenernos sin necesidad de estar siempre buscando a una persona, porque a mí también me ha pasado que cuando no sabía regular bien mis emociones, encontraba como con quién podía ir para intentar regularme y para intentar como desahogarme y saber qué estaba pasando. Y ya más adelante les platicaré qué fue lo que pasó, pero vaya, no es la mejor opción, ¿no? Y al tener los aceites y tener a tu familia que sabes que puedes contar con ella y que puedes estar ahí y decirles y no te van a minimizar y no te van a decir, no, estás loco o estás loca, sino decir como, bueno, sí, está bien, pero ¿por qué no? Y tú a base de los aceites decir, ok, ya me puse mi Adaptive, ya estoy más tranquila, ya puedo hablar con ellos y decirles qué es lo que necesito. O incluso estando en la escuela o estando en algún otro lugar, si empiezas a sentirte muy ansioso o muy frustrado por alguna razón, si llegas, hueles un aceite que tengas en tu bolsa o no sé, en tu bolsillo, lo que sea, te ayuda a bajar toda esa ansiedad y mantener el control y darte cuenta de si realmente lo que necesitas es ya explotar o si
o si nada más eras tú el que estaba como un poco exagerando. Bueno, eh, la primera vez que usé los aceites fue en mi primer ataque de pánico, que fue a los 7 años. Yo estaba en tercero de primaria y ya iba a pasar a cuarto y em, estaba a punto de salir al escenario, íbamos a hacer un show para que me dieran mi diploma y estábamos a un número de entrar y me bloqueé. O sea, inmediatamente en ese momento dije, no, no puedo. O sea, no puedo, estoy muy estresada, no puedo porque hacíamos shows muy, muy guau, ¿no? Entonces teníamos mucha presión de nuestro maestro de artes y entonces era... eh, te aprendes tu coreografía y las canciones y todo. Y en ese momento yo dije, no, no puedo. Y, y le fui con la psicóloga de la escuela y le dije, no, es que no puedo, o sea, de verdad no puedo. Le llamaron a mi mamá, mi mamá llegó, fue atrás de mí, fue tras bambalinas. Todos mis amigos estaban bien preocupados porque no sabían qué me estaba sucediendo. Yo estaba en una esquina atrás del escenario tratando de saber qué me estaba pasando, pero yo estaba llorando y llorando y llorando y no sabía qué estaba sucediendo conmigo. Y entonces mi mamá, eh, ya todos así bien alterados, mi mamá sacó el primer aceite que tenía en su bolsa y me lo dio. Y dijimos, ok, pues vamos a ver qué sale. Y resultó que me había dado una melisa. Y en ese momento no sabíamos que era un ansiolítico. Y entonces lo lamí y como a los segundos, yo creo, ya me había recuperado, ya estaba bien, salí a bailar, me dieron mi diploma y se acabó. Y a partir de ese momento, siempre que tenía presentaciones, me ponía la melisa, porque yo sabía, si me ponía muy nerviosa, entonces empezaba un ataque de pánico. Y entonces a partir de ese momento dije, no, esto no puede pasar, y entonces empecé a tomarme la melisa. Luego querer encajar en un molde que no me correspondía. Bueno, hace rato yo les estaba diciendo que el tener los aceites como adolescente nos hace no ir a otras personas para sentir que podemos ser contenidos por otra persona. Bueno, eh, por mucho tiempo yo opté por ir con amigos para regularme. En la secundaria yo tuve una experiencia no muy linda, en donde mis compañeros, pues de un momento a otro, como que éramos muy amigos y al siguiente día que yo tuve una operación de emergencia, regresé y ya nadie me hablaba. Y era porque una persona con la que yo tenía mucha confianza eh, decidió usar todo lo que yo le había dicho para decirle a todos, es que es una mentirosa porque a mí me dijo esto. Y pues evidentemente eso me afectó mucho y empecé a tener un, un bajón terrible porque aparte, como meses antes, no sé si, si los papás sepan, pero hay muchas veces en donde hay chavos que hacen cuentas como para hablar mal de personas, ¿no? Y lo suben a esas cuentas. Bueno, a mí me subieron a una de esas cuentas sin, o sea, nada más porque sí, porque quisieron. Y habían puesto que la misma persona que pues me hizo después lo que me hizo, que yo la estaba manipulando y no sé qué tantas cosas. O sea, un montón de cosas, de verdad. Que al día de hoy yo se los puedo decir como, ay, nada, pero pues en ese momento sí me afectó muchísimo. Y más que nada porque pues yo pensaba que era una persona de confiar, ¿no? Em, pero pues entonces fui para abajo y me empezó a dar mucha depresión. Uy, perdónenme. Respira, mi amor, respira. Fue un proceso bien difícil para Sofía porque estaba acostumbrada a estar contenida, protegida por sus primos compañeros y de pronto se dio cuenta que en la adolescencia hay personas que por llamar la atención son capaces de lastimar
sin medir las consecuencias. Y durante ese tiempo las cápsulas de Adaptive nos ayudaron muchísimo. El limoncillo definitivamente fue una gran herramienta porque lo poníamos en el difusor para limpiar ese ambiente, esa sensación de peso. Y si ustedes tienen Stronger o Brave, en los adolescentes hacen prácticamente magia, porque les van generando nuevamente ese autoamor, esa fuerza, ese coraje para poder enfrentarse. Pero ustedes se dan cuenta que todavía hoy, cuando Sofía recuerda cómo se sentía, se conecta con esa emoción. Y por eso los aceites son tan importantes para ella. ¿Ves? Sí, ¿Puedes continuar? Bueno, bueno, sí, en ese momento tuve que usar las cápsulas de Adaptive sobre todo porque necesitaba algo que me contuviera al 100%. Y sí, fue una etapa muy complicada, fue un momento muy, muy, muy complicado. Eh, Sobre todo el Adaptive me ayudaba mucho como a, pues a no explotar, ¿no? Y la verdad, alguna vez no me lo tomé. Y cuando no me lo tomé fue un día de mi cumpleaños y terminé peleándome con uno de mis compañeros porque no paraba de gritar. Pero me ayudaron muchísimo. El limoncillo y el Stronger y el Brave fueron de cajón para mí, porque fue un momento donde yo necesitaba sentir que yo valía y que yo era lo suficientemente fuerte como para pasar todo este proceso. Y con eso también vino el miedo a crecer, ¿no? Porque entonces salí de la secundaria y fue, bueno, sí, ya pasó todo este proceso, pero entonces entré a la prepa. Y entonces dije, no, es que se va a poner peor. Porque si esto me pasó en la secundaria, ¿qué me va a pasar en la preparatoria, no? Y en ese momento empecé a tener muchos problemas de salud y fuimos muchas veces con mi doctor y nos dimos cuenta que era porque yo tenía miedo a crecer, porque tenía miedo que no pudiera encontrar a personas o que no pudiera crear este tipo de sensación de comunidad con otras personas como lo tengo con mis amigos de la primaria que también han usado doTERRA desde que nacieron, casi casi. Y actualmente siguen siendo unos de mis mejores amigos y siguen siendo unas personas muy cercanas a mí. Y como que desde ese momento mi cerebro dijo, no, es que yo siempre tengo que encontrar amigos así. Y pues no, no, evidentemente no se encuentran personas así en todos lados, pero ahora lo sé, ¿no? Y sé que no puedo em, estar hablando con todos de todo porque es peligroso, ¿no? Y eso lo tuve que estar aprendiendo durante mucho tiempo. Actualmente ya lo tengo muy, muy marcado porque no quiero que vuelva a pasar lo que me pasó. Y en ese momento usé totalmente bergamota, menta, el Adaptive. Siempre va de cajón el Adaptive. En todo momento, desde que salió, yo le dije, mamá, yo quiero el Adaptive y tengo el Adaptive todos los días. En todas mis mezclas pongo el Adaptive. Si me quiero dormir, Adaptive. Si me quiero, no sé, calmar, Adaptive. Si no quiero ponerme ansiosa, Adaptive. Si, si quiero despertar bien, Adaptive. Todo. Siempre es Adaptive. El limoncillo, que también de cajón para mí, porque es uno de mis aceites favoritos, porque me encanta su olor. La naranja, que es los cítricos, que también me fascinan. Y el balance, que mi mamá y yo lo compartimos siempre, porque las dos somos muy histéricas, la verdad. Y de repente es como, no, necesitamos algo que nos baje todo esto y no sentir el coraje aquí, ¿no? Entonces nos ponemos el Adaptive y es de, bueno, sí, ya está. Y el LLB, siempre fue el LLB. Cuando no tuve el LLB fue cuando también estaba en la secundaria y no me lo podía tomar porque no había. Entonces, cuando regresó ya volvimos un poco más a la normalidad
y logré deshacerme de gente que me estaba haciendo mucho mal y recuperar a gente que me había hecho mucho bien. Y como mensaje final para todos los adolescentes que nos estén viendo o tal vez no, eh, pero para todos los adolescentes y para que los papás también lo tengan presente para en algún momento, cuando ustedes quieran decírselo a sus hijos, es que son suficientes, no están solos. Ay, perdón, ya voy a volver a llorar. No están exagerando, es normal. Siempre van a tener un lugar, su voz siempre va a importar y su bienestar siempre va primero. No dejen que otras personas les digan que no importan, porque importan muchísimo. Siempre pónganse ustedes primero, por favor, y no hagan caso a lo que vean alrededor. Háganse caso ustedes mismos, a las personas que los aman, que son sus papás, sus hermanos, sus amigos y personas que siempre han estado ahí para ustedes. De verdad, nunca, nunca dejen de ser lo que son. Y a ustedes, papás, si acompañan a sus hijos en este proceso, sin negar las emociones, sin negar que es difícil a veces, también vamos a sanar y vamos a ayudarlos a sanar a ellos. Porque cuando nos regulamos nosotros, ellos también pueden regularse. Siempre va a tener que ser desde el amor. Si nosotros bajamos la expectativa de ser padres perfectos, si bajamos la expectativa de que nuestros hijos tienen que combatir todo y ser eh, perfectos y que no sientan, desde ahí hay un problema. Vamos a abrazar nuestra vulnerabilidad, vamos a abrazar cada etapa, vamos a entender que todo esto nos va a hacer crecer a ambos y siempre poner el amor por encima de todo. Te amo mucho, Sofía, y admiro mucho tu fortaleza para estar aquí, abriéndote y diciendo, soy vulnerable, pero quiero que otros lo escuchen para que no lo vuelvan a pasar, para que entonces haya otros adolescentes que entiendan que sí pasaron por esto y que lo van a poder dar vuelta a la hoja y que cuando tengan 18 años como tú van a tener la fuerza para decir, sí, lo viví, pero aquí estoy. Muchas gracias. Espero que lo que Sofía y yo les compartimos el día de hoy sea de mucha contribución y que pueda ser algo que fortalezca los lazos con nuestros hijos más que nunca. Muchas gracias. Y gracias, Doterra, por darnos la oportunidad de hablar. Sofía ya no va a poder decir que no tiene un espacio. Muchas gracias, Ingrid, Sophie. Uy, perdónenme, cosas que pasan en vivo. Ay, no sé por qué no me puedo ver. Ya. Muchas gracias, les estaba contando por de verdad compartirnos esta experiencia desde el amor. Sofi, a ti, a tu admiración total por de verdad tocar fibras tan sensibles de lo que es tu historia, pero sobre todo por compartir. Veía muchos comentarios. Por supuesto, de amor, de agradecimiento y de muchas mamás que te daban las gracias por enseñarles a ellas todo lo que tú nos contabas. Entonces, de verdad, de nosotros también, de parte del corporativo, muchas gracias. Teníamos algunas preguntitas. Déjenme un segundo. Antes de que Chris nos diga las preguntas, solo quiero hacer eco, ¿verdad? De esto que menciona Chris. Muchísimas gracias por compartir. Sophie y yo estamos como con una edad parecida, ¿verdad? Entonces, pero me hubiera encantado a esa edad haber tenido estas herramientas, haber tenido esta información, e incluso que mis papás tuvieran esta información. Entonces, definitivamente yo estoy seguro que aquí hay un antes y un después para muchas familias, para muchas personas, porque hoy nos dimos la oportunidad de entender un poco más qué es lo que sucede ahí y que Sofía ha venido y lo ha expresado con tanta claridad.
Esto no Así sucede es. regularmente. Entonces, todos los papás que están acá, yo creo que hoy se dieron la oportunidad de entender un poco más sobre esta etapa de la vida que es crucial porque es la etapa donde se toman decisiones, donde se forma la personalidad y en donde muchas veces los adolescentes no saben qué hacer y los papás tampoco. Y en esta búsqueda de respuestas cometemos errores, no manejamos bien las cosas. Y hoy con esta charla, con esta plática, estamos tratando de evitar precisamente eso. Entonces, de verdad que muchísimas gracias a Sofía e Ingrid por compartir esta información, por abrir su corazón, su experiencia, por compartir desde la vulnerabilidad, pero con amor, con fundamento Ujú. y con Así es. tecnicismo, ¿verdad? Porque hoy nos enseñan desde la práctica, desde la parte técnica, pero desde el amor. Entonces, como dije hace un momento, me hubiera encantado haber tenido esta información yo a esa edad y que mis papás lo hubieran tenido. Yo creo que muchas cosas hubieran sido diferentes. Yo sé que muchos se identifican con esto. Ahora, para ir con las preguntas, ya después de que les agradecí, para ir con las preguntas, yo solo tengo una técnica, ¿qué es un SOC? Para poder entender esa parte, porque me quedé así como patinando acerca de qué será ese bendito SOC. Cuénteme. Eso pasa después de estar 13 años en doTERRA. Ya te dices cosas y se te olvida que no todos están enterados. SOC es una técnica que se llama Sinfonía de Células o Symphony of the Cell, que Mm. hizo Boyd Truman, un distribuidor de doTERRA, que tiene, me quedé en el protocolo 24. Hay 24 protocolos diferentes para poder ayudar al cuerpo y en ellos prácticamente los pones en la nuca, espalda y planta de los pies y algunos los tienes que oler. Se los vas poniendo a la persona que está boca abajo y se los pones como salero así y se los vas poniendo en la espalda, pero lo que va haciendo cada aceite es una sinergia muy particular. Les puedo decir que una persona que no puede respirar, o sea, yo, que no podía respirar con una infección en vías respiratorias muy severa, después de que Luis es mi esposo, me ponía los aceites, me podía sentar y podía respirar con calma. Cuando hemos tenido alguna situación emocional muy fuerte, sí hemos utilizado el del perdón, el Emovic, o sea, varios de estos protocolos que nos ayudan muchísimo, pero mi historia con doTERRA no fue tan sencilla con Sofía como ustedes creen. A Sofía no le gustaban los aceites cuando yo empecé en doTERRA. Entonces tenía que encontrar la manera de aplicarle los aceites sin que ella dijera que no. Y lo que yo hacía era escoger el protocolo donde venían los aceites, los ponía en un atomizador con agua y rociaba toda su ropa de cama, su ropa, sus zapatos, se los ponía en el shampoo, en la crema corporal, y yo sabía que de esa manera ella va a estar recibiendo los aceites que le ayudaban a superar cada etapa. Así evitaba confrontaciones, así evitaba que dejara, que empezara a rechazar los aceites y poder llevarla al siguiente nivel. Y funcionó, porque después ella empezó a acostumbrarse poco a poco a los aromas y a elegir lo que les gustaba. Entonces, si ustedes quieren saber más sobre sinfonía de células, ustedes pueden buscar Symphony of the Cell con Boyd Truman o acercarse a las personas que ya lo hemos manejado y con mucho gusto, bueno, en mi caso, con mucho gusto, yo les comparto toda la información que tengo sobre Symphony of the Cells para que lo puedan aplicar. Y creo que tenemos hasta videos ya. Ujú. Ujú. Bueno, muchas gracias. Esa era una duda que yo tenía mía porque yo lo escuché y digo, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Pero ya me queda súper claro. Y Cris, ahora sí, avancemos con las preguntitas que nos quedan unos minutitos. Así es. Tengo tres preguntas, redondeando todas. Primero, le preguntaban a Sofía en qué momento, o más bien que si tenía un protocolo para consumir los aceites estrictos, o seguías un protocolo pues de horario, o lo consumías solo cuando, dependiendo del momento, en crisis de ansiedad. Bueno, ¿cómo los consumías? Más que nada es cuando yo siento que lo necesito, no es tanto como a cada hora, al menos de que esté enferma, a lo mejor sí, cada hora, Ujú. pero usualmente día a día es, si yo me siento mal o empiezo a sentirme rara o empiezo a sentir que ya va a empezar algo, me los pongo, los huelo, algo así, o sea, siempre es Ok, cuando perfecto. yo los necesito. Ok, perfecto, muchas gracias. Por acá tenemos otra que nos preguntan, ¿desde qué edad se pueden dar las cápsulas de Adaptive? Aquí voy a ser poco ortodoxa, ¿ok? Desde que Muchas tragan. gracias. O sea, desde el momento en el que saben tragar, tanto el LLB Ok. como el Adaptive,
entró en la vida de esta familia. Bueno, el Adaptive entró en la pandemia porque no había antes, pero incluso si vieron una de las diapositivas, decía, utilicé Melissa porque no había Adaptive. Sofía estaba muy chiquita cuando empezó a usar Melissa y mucha gente me dice, pero ¿cómo es que le das Adaptive? Le digo, ¿cómo es que les das Ujú. cosas más nocivas afuera para manejar el TDA y cosas así? Y aquí son aceites. Esto no va a tener una consecuencia a largo plazo, ni va a haber ninguna resistencia, ni va a haber una adicción, al contrario, ¿no? Te va a ayudar a regularte. Entonces, yo sí creo, como mamá Ingrid, que en el momento en el que Ujú. mis hijas empezaron a tragar, tanto LLB como Terrazyme, como PB Assist, como PB Core, como Adaptive, de inmediato empezaron a tomar. Y su Ok, médico nunca muchas me dijo que gracias. no. O sea, también todo esto lo platiqué con su médico, es muy importante que lo sepan. Mi médico forma parte de mi familia, es mi cómplice, es quien me guía y es a quien yo le llevo todas las cosas, le enseño, él me dice, perfecto, síguelo usando. Excelente, muchas gracias. Y la última, muy, muy sencilla, es que ¿cuántos años tiene Sofi? Acabo de cumplir 18 este año. Ok, perfecto. Bueno, Leito, Ingrid, Sofi, esas eran en resumen todas las preguntas que teníamos. De verdad, no nos queda más que agradecer. Qué hermoso cierre en estas clases. De verdad que desde el corazón, una enseñanza desde el corazón, una charla perfecta, perfecta para cerrar nuestro calendario de educación. Una vez más, Definitivo. chicas, muchas, muchas gracias. Ujú. Y a toda nuestra audiencia, vamos a retomar con un calendario de educación que estamos trabajando desde ya para 2026 a partir del 6 de enero. A través de las redes sociales, de los newsletters que ustedes reciben en sus correos y nuestros canales oficiales de comunicación, como los canales de difusión del WhatsApp, van a encontrar los recordatorios, los temas, pero el 6 de enero retomamos nuestras clases. Nos vemos en el mismo canal a las mismas horas. Así es, así es. Y bueno, de mi parte, nada más desearles a todos que tengan una feliz Navidad, que la pasen al lado de sus seres queridos y que entendamos que Navidad no es solo abrir regalos, también es abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente, abrir nuestra gratitud para con todo lo que tenemos. Entonces, que la pasen súper, que sea un mes muy productivo, muy exitoso y también un fin de año también bien hermoso y que todo lo que se venga el próximo año sea de mucho éxito y muchas bendiciones. Les envío un abracito. Nos vemos. Chaito. Feliz Adiós. Navidad, hasta luego. Bye.